Entramos con Jesús Medina, creador de Héroes de la Hispanidad, un proyecto muy interesante porque hoy en día los niños siguen otros héroes que no tienen nada que ver con nuestra historia, con nuestra religión católica, ¿no? Y es importante, pues, realzar la figura de Don Pelayo, de los reyes católicos, de todos los grandes de nuestra historia. Y a través de un cómic, de una manera simpática y divertida, didáctica, bueno, yo creo que es una gran iniciativa. ¿No crees, Jesús? Muy buenas, Javier. Encantado de estar contigo una vez más. Sí, la verdad que tener un proyecto como este, ¿no? En el que muestro con dibujos quiénes fueron los personajes más importantes de nuestra historia, yo creo que es importante porque sí, es verdad que los niños, desde yo cuando era niño, ¿qué veía? Pues los dibujos de Spider-Man, de Dragon Ball. Al fin y al cabo, dibujos venidos del extranjero, anglosajones o del manga de Japón. Y al final son dibujos que no te están enseñando tu propia historia, que viene de fuera, dibujos de héroes inventados, y al final los héroes de la hispanidad, que es como se llama este proyecto, pues te explican la historia de nuestros antepasados, de las grandes gestas que hicieron, y al final somos el resultado de lo que hicieron estos personajes. Así que yo creo que mejor aprender y disfrutar de los dibujos en tu infancia o para todos los públicos, con este tipo de personajes que no con los que estábamos acostumbrados hasta ahora, que eran dibujos del mundo anglosajón o del manga o de otros países. Muy bien, pues si te parece, Jesús, vamos con dos partes. En primer lugar, vamos a pasar unas diapositivas y las vamos comentando, donde tú explicas lo que es este proyecto de Héroes de la Hispanidad, nos vas presentando a los héroes. Y en segundo lugar, hablaremos del 5º centenario de la batalla de Pavía, que se conmemora el año 2025, del que tú vas a sacar un calendario, ¿no? También es un evento importante. Pues si te parece, empezamos ya con el tema de Héroes de la Hispanidad, por ir por orden. Sí, antes de presentar el calendario para el 2025, pues vamos a explicarle un poco a la gente qué es el proyecto de Héroes de la Hispanidad. Bueno, pues aquí tenemos a los personajes que aparecen en este proyecto. Pues tenemos, por ejemplo, a los Reyes Católicos. Bueno, ahora te mostraré Sí, uno a uno. algunos de los personajes más importantes. Primero, pues nada, decirte quién soy un poco. Pues sí. Mi nombre artístico, digamos, es Jesús Medina. Mi nombre real es Jesús Ángel Martín Carvajosa. Nací el 9 de marzo de 1988 en Medina del Campo, que es una villa con mucha historia de la provincia de Valladolid, en España, donde, entre otras cosas, firmó su testamento, su codicilo y murió la reina Isabel la Católica. Claro. O también nació aquí Bernal Díaz del Castillo, que es muy importante también, un personaje clave en la conquista de México. Y bueno, me dedico a la ilustración, al diseño gráfico y en este proyecto a divulgar la historia con héroes de la hispanidad. Muy bien, me parece muy interesante. Además, Medina del Campo tiene mucha historia, mucha riqueza. Pero vamos ya a que nos presente los personajes. Vamos con el primero de ellos, que creo que es Don Pelayo, si no me equivoco. Sí, bueno, Héroes de la Hispanidad, antes de empezar con los personajes, pues nació en octubre de 2021 y, como te he dicho, es un proyecto que nace con el objetivo de dar a conocer a los personajes y efemérides más importantes de la historia de España y del mundo hispano con divertidos dibujos. Y bueno, pues se puede seguir a través de internet, de la web, de YouTube, de las redes sociales, y estamos en todas las redes sociales, o sea, Facebook, Twitter, Instagram, en todas. Muy bien, pues vamos ya con ello. Los personajes. Eso es. Vamos con los personajes. El primero, Don Pelayo, que es muy importante, que comenzó la Reconquista, ¿no? Ya en el año 722. Un personaje de mis favoritos, sin lugar a duda, y que gracias a su valor y su valor y su valentía, ¿no? Pues empezó esa reconquista ahí en Asturias. Y los asturianos dicen que España es Asturias y lo demás tierra conquistada, ¿no, Javier? Bueno, pues sí, gracias a Don Pelayo somos católicos hoy en día, ¿no? Inició la Reconquista y es un héroe de nuestra patria, también muy vinculado, ¿no? Al santuario de Covadonga, ¿no? En Asturias, donde hay una estatua preciosa de Don Pelayo. Efectivamente, y le tenemos aquí representado, como se le representa siempre, que es con la cruz en la mano, ¿no? Claro, la cruz y la espada, La cruz y la lógicamente, espada. ¿no? Pues vamos a Pasamos pasar a los siguientes personajes, que bueno, si Don Pelayo fue el que inició
la Reconquista, Isabel y Fernando, los reyes católicos, fueron los que la culminaron en esa toma de Granada de 1492, casi 800 años después de iniciar esta guerra que duró tantísimos años, por recuperar lo que un día era cristiano y que quisieron que volviera a serlo, ¿no? Claro. Y para mí los reyes católicos pues posiblemente sean los personajes más importantes de la hispanidad. Sobre todo Isabel, pues con todo lo que consiguieron, ¿no? Unificar España, la Reconquista, descubrir América y tantas cosas que, bueno, podríamos... Evidentemente, ¿no? En los héroes de la Hispanidad no podían faltar Don Pelayo, los reyes católicos, yo creo que son los más importantes, pero aún queda alguno más que quizás no conocidos por todo el mundo. Sí, hay uno muy importante que Bueno, era coetáneo también a la historia de Isabel y Fernando, que es Cristóbal Colón. Bueno, con él se claro. descubre América, él tenía un sueño, este almirante, de dar la vuelta al mundo y llegar a las Indias por Occidente. Lo que pasa que, bueno, se encontró con un continente en el medio, que es América, y gracias a Dios que se lo encontró, ¿no? Porque si no, no hubieran llegado, se hubieran muerto en el camino, no tenían capacidad para llegar tan lejos con las tres embarcaciones. Y gracias al descubrimiento de Cristóbal Colón, pues España se expandió, sobre todo en América, y fue el inicio de una historia muy bonita, yo creo, de mestizaje y de llevar la religión cristiana, los valores cristianos, a ese continente en el que era un desastre porque estaban en guerra constante entre pueblos, practicaban el canibalismo, bueno, unas barbaridades que hoy en día serían impensables, ¿no? Pues sí, Cristóbal Colón ciertamente fue importante, ¿no? Tan vinculado a los reyes católicos, ¿no? El descubridor por antonomasia, ¿no? Descubrió un continente y llevamos la fe allí a América, ¿no? Es impresionante, pero vamos a seguir con otros reyes y otros héroes de nuestra patria. Bueno, pues uno muy importante que estuvo también en América fue Hernán Cortés. Evidentemente, Hernán Cortés en la zona de Mesoamérica, en esa conquista de Tenochtitlan, que bueno, fue algo épico que nos contó Bernal Díaz del Castillo, medinense, paisano mío, en su crónica de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Y bueno, Hernán Cortés, ¿qué puedo decir de él? Conquistar Tenochtitlan en México y conseguir, gracias a esto, que, bueno, no fue él solo el que lo conquistó, evidentemente, junto con todos los pueblos que estaban sometidos por los mexicas, que estaban esclavizados, que sufrían pues ese canibalismo que era algo habitual, no solo en los mexicas, en todos los pueblos, no todos, pero muchos pueblos de Mesoamérica practicaban el canibalismo y, bueno, gracias a la intervención y el liderazgo de Hernán Cortés, se consiguió tomar la ciudad más poderosa, que era Tenochtitlan, y de ahí empezar una nueva historia, ¿no? Con unos valores cristianos y conseguir que la gente dejara esas prácticas atrás, ese canibalismo, esa esclavitud tan extrema, ¿no? Y bueno, yo creo que para mí es uno de los héroes más importantes. Sin duda, otro personaje importante de la conquista de América, conquista y evangelización, ¿eh? No solo fue conquistar y llevarse el oro, como nos acusa la leyenda negra, sino de crear una civilización, ¿no? Y un hermanamiento. Efectivamente. Pasamos a otros dos personajes muy importantes también de la misma época que Hernán Cortés, que fueron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. ¿Por qué son importantes estos dos personajes? Bueno, pues Fernando de Magallanes quería buscar un paso, ¿no? Hacia las Indias por América. Pero bueno, al final el paso estaba prácticamente al final del continente, ese estrecho de Magallanes, y llegaron, evidentemente, efectivamente, a llegar a lo que nadie había conseguido antes, que era llegar hasta las Indias por Occidente, cruzando el Océano Atlántico y el Pacífico. ¿Qué pasó? Que Magallanes murió por un enfrentamiento con los indígenas de una isla de Filipinas, de Mactán, y se puso a los mandos de esta expedición Juan Sebastián Elcano, el cual, bueno, la idea inicial no era dar la vuelta al mundo, sino era regresar por el mismo camino que habían venido. Pero Juan Sebastián Elcano decidió que darse la vuelta y volver
podía ser un peligro. Sí que volvió otra embarcación de las que partieron, creo que fueron 5, y se fueron algunas destruyendo, otras quedando por el camino. Sí que fue una por el Pacífico, por el camino que habían venido, pero Juan Sebastián Elcano con la nao Victoria, que fue la que definitivamente consiguió dar la vuelta al mundo con ella, pues dijo, no, yo voy a ir por este camino que estaba controlado por los portugueses, hay que recordarlo. España no tenía, no debería de estar por esas zonas, por esas tierras, porque ya sabemos que con el Tratado de Tordesillas se dividió los océanos, las mares en 2, ¿no? En el mundo. La mitad era para Portugal, la otra mitad para Castilla, España. Entonces, bueno, pues tomó ese riesgo, lo que le supuso, bueno, un riesgo enorme, porque no podían parar en ningún puerto y, bueno, los portugueses a la mínima que nos viesen nos iban a capturar como prisioneros de guerra, y al final consiguieron llegar a Sanlúcar de Barrameda y dar la primera vuelta al mundo 18 de los 250 que fueron, así que fue también una efeméride impresionante. 18 héroes, y es una de las grandes gestas de la historia de la humanidad, ¿no? Que tenemos que estar orgullosos los españoles de haber sido nosotros los que dimos la vuelta al mundo en primera Para mí, ocasión. junto con el descubrimiento de América, es la más importante, yo creo, Sí. que haya hecho la humanidad. Luego ya dicen que sí, la llegada del hombre a la luna, que bueno, hay gente que dice que se grabó en un plato de televisión. Yo no sé qué opinas tú, Javier, de eso. Bueno, esas Pero teorías conspiranoicas, como no lo sabremos con certeza, uno pues no sabemos realmente lo que pasa, ¿no? Nadie lo puede afirmar con certeza, puedes tener tu opinión, pero bueno. Lo que está claro que la primera vuelta al mundo se ocurrió de verdad. O sea, eso no hay ninguna duda, Sí, está claro. porque las pruebas las tenemos hoy en día. Las especias que tienes en tu cocina, el clavo, vino de allí, por ejemplo. Todo lo que fue descubriendo España, que allí se habla, o sea, se habló español en Filipinas, en toda esta zona, y toda la influencia que ha tenido España en Asia. Con lo cual, bueno, ahí no hay ninguna duda. Eso no son leyendas, son realidades históricas, pero vamos con más personajes porque nuestra historia es tan rica. Vamos a comentar los principales de ellos antes de hablar de la batalla de Pavía. Eso es. En esta época también tenemos al emperador Carlos V, rey de España, Carlos I de España, que bueno, fue también uno de los personajes más importantes porque con él se controlaba ya Europa, prácticamente era española, porque él se hizo emperador del Sacro Imperio, se alió entre España y el resto de reinos que estaban en su poder. Pues imagínate, ¿no? Consiguió lo que conseguiría en la batalla de Pavía, enfrentarse a Francia y luchar por el control de Europa y vencer. Esa batalla fue crucial. Claro, evidentemente también Carlos I y V, ¿no? Carlos V o Carlos I, depende si es de España o de Alemania, pues uno de los grandes personajes de nuestra historia que no podía faltar en la colección Héroes de la Hispanidad. Vamos con más personajes. Por supuesto. Pues vamos con su hijo, Felipe II, que si Carlos V tenía una gran extensión en su poder, pues Felipe II, imagínate, porque ya con él España se hace con las Filipinas, que llevan, pues, por cierto, ese nombre en su honor, en honor de Felipe II, Filipinas, Sí. y que fue muy importante. Y construyó también el Escorial, que es una obra de arte impresionante, un edificio increíble que construyó en Madrid. Y bueno, pues otro personaje que para mí es importante. Además, Felipe II era especialmente católico y virtuoso, ¿no? Por eso el Escorial, ¿no? Y contemplamos esa maravilla, ¿no? Esa gran obra de la fe. Sí, señor. Vamos con el último personaje de esta selección que he hecho. Sí. Y es Blas de Lezo. Blas de Lezo, que le faltaba una pierna, le faltaba un ojo, tenía un brazo mal, y aún así era el terror de Inglaterra. Humilló a Inglaterra en Cartagena de Indias, en Colombia, actual Colombia, como nadie antes lo había hecho, porque ellos se creían ya vencedores, y Blas de Lezo, que era un gran estratega, consiguió derrotarles también en esa batalla. Y bueno, no sé qué opinas tú de Blas de Lezo, pero me parece un personaje muy épico y también que al tener esos problemas físicos, ¿no? Esa falta de una pierna, ese ojo tuerto,
ese brazo mal, yo creo que le hace más, le eleva más, ¿no? Como héroe. Así es un personaje quijotesco en el buen sentido de la palabra, muy español, ¿no? Un héroe. Hay muchas estatuas en su honor y esta figura hay que reivindicarla. Hoy en día quieren que la borremos de nuestra mente, ¿no? Pero ciertamente era el flagelo de los ingleses y defendía pues el imperio español, ¿no? Y también que lo hizo, ¿no? Ahí no hay más que verlo, ¿no? Lo heroico que es y bueno, es un personaje, por supuesto, que cuenta con nuestra admiración. Muy bien, pues si quieres pasamos a las efemérides, Javier. Vamos, con las Tengo principales. unas pocas. Sí, algunas de las principales. Por ejemplo, la conquista de Granada, que para mí fue importantísima porque, bueno, con ello se consiguió culminar la Reconquista, una guerra que duró casi 800 años, y se consiguió que España por fin volviera a ser totalmente cristiana, la península, con esa conquista, esa toma de Granada de los reyes católicos, Isabel y Fernando, ante Boabdil, el último emir de Granada. Y bueno, esto es una representación, es la recreación con mis dibujos de un famoso cuadro de la toma de Granada. Sí, es un hecho, es un hito también muy importante en la historia de España, ¿no? España ya fue plenamente católica, ¿no? Y recordemos esas lágrimas de Boabdil, ¿no? Que le dijo a su madre, pues lloras como mujer lo que no has sabido defender como hombre, ¿no? Una frase histórica. Esa frase es muy bonita, sí señor. Vale, vamos con la siguiente efeméride, que ocurrió inmediatamente después de esa toma de Granada, el mismo año además, que fue el descubrimiento de América, ese 1492, con la Pinta, la Niña, la Santa María, esas tres embarcaciones, con las que se descubrió un nuevo continente y bueno, ¿qué voy a decir del descubrimiento de América? Que no se sepa. Un mestizaje entre indígenas y españoles, llevar la cultura cristiana allí, llevar alimentos, llevar tecnología y también aprender de ellos, porque gracias a llegar allí a España, pues se aprendió también de los indígenas, medicinalmente, se trajeron a Europa también alimentos como la patata. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Al final, el descubrimiento de América, como hemos dicho, junto con la primera vuelta al mundo, yo creo que son dos de las efemérides más grandes de la historia de la humanidad. Sí, no solo de España, sino de la humanidad, como bien apuntas, sí. Vamos con la siguiente efeméride. Pues la que hemos dicho antes, la primera vuelta al mundo. Aquí está muy bien representado porque aparecen las cinco embarcaciones, aparecen los dos almirantes, primero Fernando de Magallanes y luego Juan Sebastián Elcano, que fueron los artífices, ¿no? Los que estaban al mando. Cuando muere Magallanes, pues coge los mandos Elcano y bueno, pues uno se quedó por el camino, lamentablemente, el otro consiguió, junto con otros 17 hombres, dar la primera vuelta al mundo, que comenzó en Sevilla y Sanlúcar de Barrameda y terminó en esas mismas ciudades y que duró, pues ya lo veis ahí, 3 años, 3 años de vuelta al mundo, que yo me acuerdo de niño, Javier, que yo veía los dibujos de Willy Fogg y la vuelta al mundo en 80 días. Sí. ¿Sabes por qué los veíamos? Pues porque no había unos dibujos que hablasen de la primera vuelta al mundo. Yo creo que sería bonito que algún día sacar una historia con dibujos en vídeo en la que pudiéramos contar esta Bueno, efeméride tan grande. gracias a Dios se está viendo muy buenas iniciativas para difundir la hispanidad. Pensemos en las películas de Linares, por ejemplo. Está viendo pues muchos libros. Bueno, también tú ayudas con la faceta de los cómics. Está muy bien. Yo creo que cada vez va a haber más cosas en este sentido. Sí, señor. Vamos a la siguiente. El primer sitio de Viena, en la que, bueno, se defendió Viena del ataque de los turcos y esto fue muy importante porque se frenó esa invasión otomana, que si no fuera por estos 700 arcabuceros también que fueron desde esta zona de Medina del Campo españoles a defender Viena, que estaba, hay que recordar que el que controlaba Viena en aquel entonces era Fernando, el hermano de Carlos V, y que Carlos le envió a estos soldados, a estos arcabuceros, a ayudar en la defensa de la ciudad y consiguieron vencer a los otomanos y consiguieron que Europa siguiera siendo cristiana. Pues magnífico, ¿no? También es que no dejas una batalla importante, ¿no? Una efeméride en nuestra historia. Esta no es tan conocida como otras, ¿no? Como Lepanto, por ejemplo, pensemos, las Navas de Tolosa, pero es bueno conocerla, ¿no?
Sí, señor. Y luego hay otra muy importante, y ya terminamos con las efemérides, que es esta, Hombre. el milagro de Empel, en la que en la guerra de los 80 años, entre católicos y protestantes en Holanda, pues acorralaron, ¿no?, los holandeses a los españoles, al tercio viejo de Zamora, en una isla, abrieron los canales y alrededor de la isla se llenó todo de agua. Estaban encerrados. El almirante Olac les propuso una rendición honrosa y este tercio, estos españoles que sabían muy bien lo que era el honor, dijeron que preferían la muerte a la deshonra, que ya hablarían de capitulaciones después de muertos, pero ocurrió algo impresionante, que fue un milagro, por eso se llama el milagro de Empel. Se les apareció mientras estaban cavando trincheras para defenderse de los barcos que había alrededor de los holandeses. Se les apareció una tabla con una tabla flamenca con la Virgen María pintada en ella, la Virgen Inmaculada. Y uno de ellos dijo, esto tiene que ser una señal, esto tiene que ser un milagro. Se pusieron todos en la madrugada del 7 al 8 de diciembre a rezar la salve y empezaron a congelarse las aguas, a bajar muchísimo la temperatura, con lo cual pudieron pasar por encima del hielo y vencer a los barcos holandeses en algo que desde ese día la Virgen Inmaculada es la patrona de la infantería y de la patrona de España. Y bueno, ¿qué vamos a decir de esta efeméride? A mí me parece algo impresionante y que hace que el que no sea creyente empiece incluso a serlo por decir, como dijo el almirante Olac cuando vencieron los españoles en esta batalla, Dios debe ser español al obrar para mí tan grande milagro, Javier. Claro, ciertamente es una batalla que refleja la catolicidad y ese espíritu combativo del Imperio Español, pero sobre todo esa fe, ¿no? Que España es tierra de María Santísima. Bueno, y aquí se vio, ¿no? Cuando tenemos ese dominio en Flandes también, pues la Virgen estaba presente. Sí, señor. Pues vamos, si te parece bien, con el calendario, postal y pulseras y hacer un repaso, ¿no? Porque este va a ser el tercer año ya en el que hago los calendarios. Me gustaría hacer un repaso, hablando desde el principio, el de 2023, que el calendario fue en el que aparecían pues los personajes junto con el logotipo de Héroes de la Hispanidad. Así es. Tenemos el calendario, la postal y la pulsera, que por cierto la tengo aquí, esta pulsera. Ah, muy bien. Y bueno, pues este fue el primer año, el 2023. Luego ya en el 2024 ya los personajes aparecen en el Castillo de la Mota, de aquí de Medina del Campo, que es un castillo muy importante que lo terminaron de construir los Reyes Católicos y que en la fachada de la puerta principal de este castillo está el escudo de los Reyes Católicos con el yugo y las flechas. Por si alguien no lo conoce, es un bonito lugar para visitar y para conocer nuestra historia. Y bueno, este sería el calendario. Sí. Esta sería la postal. Y esta sería la pulsera del año pasado, del 2024, en el que salen los Reyes Católicos, con el águila, con el castillo. Y bueno, pasamos ya al de este año, 2025. Muy bien, vamos a verlo. El próximo año 2025 se cumplen 500 años de una batalla que cambiaría el rumbo de Europa. Además, en esta batalla se popularizó el uso de la bandera con la Cruz de San Andrés como bandera de España. La ciudad italiana de Pavía sería la protagonista de la lucha por el control del continente de los dos grandes monarcas del momento, Carlos I de España y V emperador del Sacro Imperio Romano, y Francisco I, rey de Francia. Ambos y sus tropas se batieron en un duelo en el que ganó el rey español y en el que el rey francés terminó capturado como prisionero de guerra y traído hasta España. El rey de Francia estuvo en varios sitios encerrado. Entre ellos se cuenta que estuvo aquí, en el Castillo de la Mota de Medina del Campo. Una cárcel de lujo para importantes personajes de la historia. ¿Y qué mejor forma de recordar esta batalla tan importante para nuestra historia que con la adquisición del calendario del año 2025, la postal y la pulsera de la batalla de Pavía? 500 años ondeando con orgullo las aspas de Borgoña como bandera de la hispanidad. Consigue los 3 productos ya en héroesdelahispanidad.es/2025.
Tienes el enlace en la descripción. Bueno, pues este sería, Javier, el calendario postal y pulsera de este 2025 que está a punto de comenzar y que este tema me parece muy importante porque se cumple el 5º centenario este 2025 y yo creo que es una gran idea, ¿no? El hacer un calendario dedicado a esta efeméride tan importante. Pues así es, Jesús, es una gran idea porque alguien lo tiene que reivindicar, ¿no? Ya digo, hay muchas iniciativas, hay películas, hay series también, espero que haya libros y bueno, en el cómic también ayuda mucho a los niños y no tan niños, porque esto también es muy didáctico, muy pedagógico. Hemos resumido en las pinceladas esenciales algunos de los principales hitos de la historia de España, ¿no? Yo creo que viene muy bien reivindicar también este 2025, este 5º centenario de la batalla de Pavía, pues nuestra historia y sobre todo nuestra catolicidad, ¿no? Y seguir luchando por nuestros valores donde Cristo debe reinar en la sociedad. Sí, señor. Aquí, mira, por comentarte un poco sobre lo que aparece en el calendario, en este diseño, pues mira, por un lado teníamos a los españoles y los alemanes, porque, claro, hay que entender que en esta batalla no solo estaba España. España, junto con el Sacro Imperio Romano, al que pertenecía, por supuesto, todas estas tierras a Carlos V, emperador Carlos V. Y aquí tenemos la bandera del Sacro Imperio, esta amarilla con el águila bicéfala. Y esta es la bandera de la Cruz de San Andrés, las aspas de Borgoña, que es muy importante decir que 500 años ondeando las aspas de Borgoña, esta frase es muy importante, porque cuando se comenzó a utilizar como bandera de España las aspas de Borgoña fue precisamente en esta batalla. O sea que se cumplirían 500 años de esta bandera que tengo aquí detrás. Y bueno, pues este enfrentamiento por controlar Europa, ¿no? Por conquistar Italia, por el control de Italia, entre Carlos V y Francisco I. Que, por cierto, Francisco I fue capturado. Yo creo que no hay algo más humillante, ¿no? Que capturen a tu máximo representante, que es el rey de tu país, de tu reino, en este caso, y que capturen al rey de Francia y nos lo hubiéramos traído aquí a España, encarcelado, que dicen que estuvo entre otros sitios, en el Castillo de la Mota de Medina del Campo, también en la Torre de Lujanes. Yo creo que me parece una batalla épica. Por cierto, también se ve cómo iban vestidos cómo iban muy bien con las armaduras muy completas los franceses y los españoles que iban a medio cubrir, digamos. Iban menos con las armaduras que no eran totalmente completas. Pero bueno, ganaron los españoles y al final eso fue determinante en la historia de Europa y del mundo. Los españoles ganaron a pecho descubierto, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Fueron heroicos. Y bueno, es que es así el carácter español, ¿no? Eso está en nuestro ADN. Y bueno, pues te agradezco mucho, Jesús Medina, pues todas estas iniciativas que nos has dado a conocer en esta mini entrevista, donde, bueno, pues animamos a los lectores, a los televidentes, pues a colaborar en este proyecto, ¿no? Porque es una bonita manera de difundir la hispanidad, ¿no? Teniendo un buen calendario en casa, haciendo conocer a nuestros hijos los héroes de nuestra patria. Sí, podéis conseguir el calendario, la postal y la pulsera en héroesdelahispanidad.es/2025 o en la web en héroesdelahispanidad.es. Tenéis un enlace directamente para conseguirlo y también podéis seguir a Héroes de la Hispanidad. Bueno, aquí tenéis, esta sería la web. Si pincháis en este enlace lo podéis ver. Y luego las redes sociales también, que todo es gratis, seguirme en las redes sociales. Vais a aprender mucha historia de España, de la hispanidad, del mundo hispano en general. Así que nada, en X, en Twitter, Héroes de la Hispanidad, en Instagram. Podéis seguir en la página de Facebook, en Telegram, en YouTube. Importante el canal de YouTube, que es donde vamos a publicar también esta entrevista. Y el grupo de WhatsApp, la comunidad de WhatsApp también, que es gratuita y la tenéis ahí en héroesdelahispanidad.es/comunidad. Y luego, bueno, como se acerca también las Navidades, pues el que quiera pedirle a los Reyes Magos algún regalo de Héroes de la Hispanidad, pues tenéis la tienda también, héroesdelahispanidad.es/tienda, donde, como ves, aparecen pues, Isabel la Católica, el Milagro de Empel, Don Pelayo,
Hernán Cortés, Blas de Lezo, puedes conseguir camisetas, sudaderas y otros productos de todos estos personajes. Muy bien, pues yo creo que ha sido muy completa la descripción, ¿no?, de todo este proyecto, que digo que es muy recomendable, y animarte a seguir, ¿no?, a no bajar la guardia y seguir trabajando por la hispanidad desde esta pequeña trinchera allí en Medina del Campo. Pues sí, muchas gracias, Javier, a ti por esta entrevista. Y nada, si alguien quiere también colaborar con el proyecto de forma desinteresada, voluntariamente, también tiene la vía del Bizum en el 678 36 3907 y en PayPal en héroesdelahispanidad.es/PayPal. Y nada, ya con esto, si quieres, Javier, nos despedimos y Pues sí, yo muchas creo que ha sido muy completo, lo has dicho muy claro, y creo que todo español de bien tendría que interesarse por esto, ¿no?, por la historia, sobre todo los que tienen hijos, pues intentar que los chavales pues sigan a nuestros héroes, ¿no?, a los reyes católicos, a don Pelayo, y no sigan tanto a otros héroes que no defienden los ideales de la cristiandad, sino todo lo contrario. Y también, fíjate, es una cosa muy importante. Yo sé que tú eres muy cristiano, muy creyente, y al final, una forma de entrar a la gente, a la juventud o a cualquier persona, para que se acerque un poco otra vez a la religión cristiana, es que conocer nuestra historia, ¿no? Porque la historia de España, de la hispanidad, está muy vinculada a la cristiandad. Con lo cual, a lo mejor el paso directo de alguien que es ateo ahora mismo y no cree en Dios ni siquiera, o cree en otras modas modernas, ¿no? Como puede ser la nueva era de todo esto que ya sabes que está funcionando ahora mucho, pues a partir de nuestra historia, de nuestros personajes, de nuestros grandes héroes, pues volver a recuperar esa fe, ¿no? Esa fe cristiana. Y bueno, no hay que olvidar que estamos en el año 2024, vamos al 2025, porque hace 2025 años que nació Jesucristo y que yo creo que debería de ser esa la principal razón por la que celebremos la Navidad y no ahora que nos venden a Papá Noel, que es un personaje inventado por la Coca-Cola y todo esto. Pues sí, así es, y no es la primera vez que una persona, conociendo la historia de España, se ha convertido a la fe, ¿no? Muy bien. Gente no creyente que empieza a investigar y se dio cuenta que la grandeza de España es católica, que éramos el brazo de Dios en la tierra, ¿no? Luz de Trento, martillo de herejes, y bueno, es que va muy unido, no se puede Y ser que nadie ha llevado la cristiandad tan lejos como lo ha hecho España. y ser ateo, ¿no? Aunque muchos piensen que si una España pues atea, pues no es una España, porque nuestra esencia es católica. Bueno, lo dejamos por ahora y bueno, a seguir, ya te digo, vamos a rezar por ti, por este proyecto y para que sigas pues durante muchos años dando la batalla, esta batalla en la defensa de nuestra historia. Muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Nos Dios vemos. te bendiga. Adiós, adiós. Igualmente.